Buenas, deleitados se encuentren por acá conmigo en esta clase en la maestría en Derecho Procesal Penal de la Universidad de Margarita. Quien les habla, el profesor Ángel Serpa Aponte, y aquí estamos abordando el tema de los recursos en el proceso penal venezolano. Hoy 22 de octubre de 2022, hoy estamos en la, digamos, en la segunda sesión de la clase del día de hoy. Y frente al tema de los recursos, yo venía señalando en la pasada parte, por favor ingresen a mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, donde están todas estas sesiones. Yo venía señalando el tema del principio de competencia en nuestro sistema acusatorio regulado por el COP, Orgánico Procesal Penal. Se establece el principio de competencia en el sentido que quien recurre tiene la obligación tanto de señalar el componente del fallo que está cuestionando. En segundo lugar, tendrá que señalar cuál es la norma que regula ese componente del fallo. Si nos encontramos frente a un problema probatorio, entonces invocar, qué sé yo, el 181 del COP, el 22 del COP, o la propia norma que describa el desahogo de ese tipo de pruebas, ¿okay? Las que están allí en las pautas del juicio. Pero además, como tercera circunstancia, tendría que invocar cuál es la causal que permite la interposición del recurso. Por ejemplo, en el caso de la apelación de auto, sería el gravamen irreparable, artículo 439, numeral 5 del Código Orgánico Procesal Penal, y en la llamada apelación de sentencia, bueno, las causales que están descritas en el artículo 444. Pero además de ello, como cuarto elemento que se le exige, está obligado a identificar el recurrente cuál es la solución que se pretende. Y entonces yo les manifestaba una anécdota a mis alumnos que, siendo yo juez de la Corte de Apelaciones Penales de Caracas, a esas salas donde yo estaba le decían la escuelita. Es el rumor que había un magistrado allí que le preguntaba a las partes. Entonces la gente decía, bueno, no solamente que tú interpongas el recurso, sino que hay como que te están valorando el conocimiento del derecho. No. Yo era el que preguntaba, pero yo lo único que preguntaba era lo siguiente, era lo único que preguntaba. Después que exponía las partes, su recurso, sobre todo el recurrente, que sería el que apela el auto y el que apela la sentencia, yo lo miraba a los ojos y le decía, doctor, ¿qué pretende usted de nosotros? ¿Qué quiere usted de nosotros? Esa era la única pregunta que yo hacía. ¿Okay? ¿Qué quiere usted de nosotros? Bueno, mucha gente se quedaba impávida. Bueno, nada, que resuelvan el recurso. Bueno, está bien, pues listo. Pero algunos decían, bueno, que se dicte una decisión propia. Es decir, alguien estaba como ya lateado, ¿verdad? De lo que yo pretendía, que se dicte una decisión propia, o que se anule el fallo, o que se anule parcialmente el fallo, o que se anule alguno de los elementos que configuraron, con el cual se dio el sustrato de la decisión. Eso era nada más, porque dejamos atrás en el Código de Enjuiciamiento Criminal, que regulaba el sistema inquisitorio o inquisitivo, decía yo, no solamente la llamada consulta de ley, en la cual, bueno, hablar de una fase recursiva es hablar de que se pone a la disposición de alguien, o se pone a la disposición de las partes un interín procesal, es decir, una incidencia por haberse tomado la molestia, por haber dispuesto de la no conformidad con el fallo. Entonces aquí no, bueno, sencillamente en el Código de Enjuiciamiento se consultaba, se hacía el efecto devolutivo, pero sin que nadie invocara. Pero no solamente eso ocurría, sino que se les permitía inclusive a las partes decir apelo a todo efecto. Más nada, eso era la única motivación. Y aquí se obliga a la necesidad de indicar el componente del fallo. Bueno, mire, vamos a volver, porque estamos ahorita todavía abordando el tema de los principios entre los recursos. En una pasada sesión habíamos abordado el tema del efecto devolutivo y el efecto suspensivo. Y otro tema importante frente a la clasificación de los recursos es el tema de la ordinariez
de los recursos. Muchos dirán, ay, pero qué palabra tan fea. O sea, qué ordinario ese profesor que utiliza la palabra ordinariez. Esto me suena a cosa ordinaria, pues. Lo ordinario es, qué sé yo, andar con hay una palabra que es horrible, que es fea, hay palabras que son más feas que hasta las propias groserías. ¿Okay? Hay una palabra feísima, la palabra chancleta. Entonces, bueno, ordinario es andar con una chancleta, con un paño guindado, haciendo cola, esperando que alguien salga del baño. Qué cosa, qué imagen tan ordinaria. ¿Okay? Ordinario sería a mí verme bailando reggaetón. Eso sería una cosa, pero ordinaria. ¿Ok? Por cierto que uno dice que esas letras del reggaetón son unas letras. Ayer paseaba por la radio ahí del carro, entonces escuché, cuando vi que era reggaetón, pero escuché solamente una frasecita de reggaetón. Y entonces, ¿cómo era que decía la frase? Decía, anoche me dijiste que me querías. ¿Por qué se dice que los borrachos siempre dicen la verdad? Entonces, una frase es un reggaetón, pero que encierra una gran filosofía. O sea, bueno, es porque estaba borracho que me decías que me quería. Bueno, entonces, eso es una cosa que a lo mejor le podrá parecer a alguien ordinario. Bueno, el tema de la ordinariez de los recursos, ese recurso ordinario o recurso extraordinario, también va en una doble vía. Porque se dice que el recurso es ordinario cuando está dentro del catálogo de recursos establecidos en la ley procesal, ¿okay? La ley procesal penal venezolana. Hasta el cansancio, ya he dicho en estos cursos, los recursos que están allí ubicados. Revocación, apelación de autos, apelación de sentencia, casación y revisión. Y por lo tanto, lo que no esté allí, pero a través de ese recurso se pueden impugnar fallos, serían recursos extraordinarios. Entonces sería extraordinario, obviamente, el recurso el amparo cuando se interpone contra una decisión, y obviamente estaría la llamada solicitud de revisión constitucional, que se niega la sala constitucional a denominar los recursos. Es una simple solicitud en donde se invoca conforme a una sentencia, por cierto que esa sentencia no se repite en la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, cuando se establece la posibilidad de la solicitud de revisión constitucional, que es la famosa sentencia Corpo Turismo, la 93 del año 01 de la Sala Constitucional, en donde se indica que la solicitud de revisión constitucional es contra fallos firmes en materia de amparo, contra fallos en la cual un tribunal aplicó el control difuso y que por lo tanto la Sala Constitucional tiene que revisar el uso del control difuso, contra fallos firmes en las cuales no se acató un precedente vinculante, una decisión vinculante de la Sala Constitucional, o fallos firmes en donde se hizo una grotesca, hablando de ordinariez, una grotesca interpretación de la Constitución. Por cierto que esto no es para los efectos de la grabación, pero sigo viendo muy poca gente dentro de este curso. Dentro de este curso yo los tengo ubicado como 20, 18 personas y aquí están muy pocos. No sé, como que el tema de la asistencia como que va a jugar un papel fundamental en los resultados de esta maestría. Dirán los que me están escuchando, bueno, Ángel Serpa, pero no importa, total, si lo estás dejando en el canal YouTube, entonces yo puedo accesar allí. Si no, pero es que lo que queremos es que se presencie aún en lo online. Pero vamos a seguir acá para no distraernos. Entonces, eso sería ese carácter ordinario o extraordinario. Pero de nuevo, atendiendo a Vescovi, dirán ustedes, este tipo lo que ha hecho es copiarse a Vescovi. Bueno, yo estoy ilustrando al gran maestro. Atendiendo a Vescovi, él dice que el concepto de la ordinariez del recurso también está vinculado a recursos en los cuales se puede interponer identificando una causal. Ahí sería un recurso extraordinario, imagínense ustedes, invocando una causal. Porque si la recurrencia es libre, entonces el recurso sería ordinario. Bajo ese concepto, lo extraordinario sería la necesidad de la invocación de causal. Entonces, bajo ese prisma,
obviamente, ni el recurso de revocación, porque no habla de la indicación de una causal, ni el recurso de apelación de autos y entre comillas y a beneficio de inventario. Porque fíjate que el 439, cuando establece la apelación de autos, en realidad poco habla del encauzamiento del recurso, lo que habla es del tipo de decisión. No está hablando de qué forma se encausa jurídicamente, sino el tipo de decisión, salvo el famoso 439.5, que sería el gravamen irreparable. Es decir, que sería la única causal que estaría presente frente a la apelación de auto, que toda apelación de auto tendría que invocar el llamado gravamen irreparable para que se viabilice la apelación de auto. Entonces, vamos a ir, no sé cómo dirían ustedes, dentro del ordinario, que es la clase de hoy, ¿cómo sería lo ordinario? Es decir, desmechar o mechar. Entonces, cuando uno come un pabellón, sería con carne mechada o carne desmechada. Yo no sé qué sería lo fino. Es como el que vive en Caracas. Entonces, se monta en un metro para irse a Caricuado y pasa vacaciones en el Callado. Entonces, bueno, en fin. Vamos a ir esmechando un tanto en la frase gravamen irreparable, que está en el 439 numeral 5, en la apelación de auto. ¿Por qué no abordo las otras? Porque bueno, en la apelación de sentencia están las causales allí invocadas en el 444 y son muchas. De igual forma que en el 452-53 están las causales para el recurso de casación y en el recurso de revisión procesal penal que están descritas en el 462. Pero aquí, en la apelación de autos, se habla de gravamen irreparable. En primer lugar, gravamen, es decir, causa un perjuicio, no a un sujeto procesal, testigo, secretario, juez, policía. Está causándole un gravamen a una parte. Por lo tanto, el concepto de gravamen irreparable dentro de la noción de gravamen ha de estar muy vinculado al concepto de perjuicio anulatorio que está en el 179 del COP. Segunda vez que lo repito en este curso, el perjuicio anulatorio en el 179 es un atentado contra la posibilidad de participación. Por lo tanto, el concepto, a los que les guste rayar código, al lado de gravamen irreparable en el 439.5, de colocar ver 179 del COP, específicamente donde habla del perjuicio anulatorio. Y al lado del perjuicio anulatorio del 179, ver artículo 439, numeral 5 del Código Orgánico Procesal Penal. Es decir, ese gravamen conferido por ese fallo, porque no es un gravamen que proviene de una actuación de parte. Vamos a ver, el papel aguanta todo, ¿ok? Tú podrás invocar pretensiones, el problema es que el juez te lo esté aceptando, ese sí es el problema, y el juez te lo está aceptando en un fallo. Entonces, ese fallo está causando un gravamen, un perjuicio, un atentado contra la posibilidad de participación que no puede ser resuelto bajo las modalidades de la nulidad relativa, con validación, completación, corrección, sino que amerita realmente una finalidad restitutoria, ¿ok? Sí, restituir, pero previamente también exige una finalidad rescindente, es decir, rescindir, anular y restituir. Lo que estaba aquí lo rescindo y lo sustituyo por otra cosa, ¿ok? Lo que estaba lo elimino, la decisión que fue dictada se rescinde, se anula, pero ahora la restituyo con otra. Entonces, el llamado efecto rescindendi o restitutorio. Entonces, el fallo está causando un gravamen per se, porque conduce a un atentado contra la posibilidad de participación. Pero fíjate que la frase no termina allí. Dice gravamen irreparable. Significa que en el devenir del proceso no hay otra manera de poder reparar ese gravamen causado por el fallo. No hay manera. Yo creo que el ejemplo bien preciso lo tendríamos frente
a la inapelabilidad de un auto tan importante como el auto de apertura a juicio. Ahí está descrito en el artículo 314 del Código Orgánico Procesal Penal. Y al final se indica que contra este auto no podrá apelarse salvo en lo que atañe a la ilícita admisión de prueba o la admisión de prueba ilícita, un tema probatorio. Pero entonces uno pudiera preguntarse, ¿un auto de apertura a juicio causa un gravamen que lo ubicaría dentro del llamado gravamen irreparable? Bueno, obviamente que lo causa cuando pasa a juicio, le está causando un gravamen a alguna de las partes, al acusado. El acusado pretendía que se diese el conlugar de la excepción que introdujo de acción promovida ilegalmente, y que en lugar de dictarse el auto de apertura, todo terminara con una sentencia o con un auto de sobreseimiento al declararse conlugar la excepción de acción promovida ilegalmente. Bueno, obviamente que le está causando un gravamen. Ahora, será irreparable. Es decir, en el devenir del proceso tendrá la posibilidad de repararse. Bueno, fíjense, uno no quiere ser aquí un tanto escolástico, y más de lo escolástico irme a lo sarcástico. Decir, no, claro, si hay posibilidad de repararse en el juicio oral y público. Bueno, imagínate tú, en el juicio es la única posibilidad donde podrá repararse el hecho de dictarse el pase a juicio. Y la inapelabilidad de la autoapertura a juicio, no te voy a dar un dogma de fe, que porque lo que establezca el legislador, bueno, lo estableció el legislador en el artículo, en ese artículo 314, desde que el código es código, desde que el Código Orgánico Procesal Penal es código. Existe la inapelabilidad del auto de apertura a juicio. Está desde la primera versión del código, la del 23 de enero del año 1998, hasta la última de septiembre de 2021. Y en todos los 8 códigos que da hasta pena decir esto en una divulgación pública, en una exposición pública, que en apenas 23 años se haya reformado 8 veces el Código Orgánico Procesal Penal. Si hay un problema allí de mala concepción o de no hay avenimiento entre la norma y la realidad y el país. Pues yo dudo de verdad que en alguna parte del mundo haya existido una norma que en tan poco tiempo haya sido reformada tantas veces. Que yo creo que esto es de Guinness. Yo creo que esto es del libro de récord de Guinness, una norma, sobre todo una norma orgánica que desarrolla una norma, un principio, un valor constitucional. Claro, dirán ustedes que la original era con la Constitución del 61. Sí, pero es que todas las reformas han sido a partir de la vigencia de la Constitución del año 1999, empezando por la primera del 2000, ya promulgada la Constitución del año 1999. Pero bueno, sigamos acá. O sea, no porque lo diga el legislador y lo haya reiterado, sino que yo le doy mucho valor al padre de la criatura. Bueno, el padre de la criatura es Claude Roxin. Claude Roxin, en su manual de Derecho Procesal Penal, ustedes saben, Claude Roxin, el gran dogmático sustantivo del derecho penal, se metió en esas aguas del derecho procesal penal. Y parece que es el libro más vendido de Claude Roxin, Derecho Procesal Penal, más que los libros de dogmática. Y en el libro de Claude Roxin, claro que vinculado a la ordenanza procesal penal alemana, es obvio, pero que esa ordenanza procesal penal alemana fue copiada de alguna forma. Ustedes saben que de alguna forma los hacedores de nuestro Código Orgánico Procesal Penal de alguna forma no dejaron de tener algún tipo de vinculación con el ámbito alemán. La Fundación Konrad Adenauer tuvo mucho que estar dentro de esta visión original. Hubo muchos viajes, inclusive de proyectistas, Alemania, en fin. Y en el Código Procesal Penal Modelo de Iberoamérica, Binder, Mayer, en fin, estaba ya presente la llamada inapelabilidad del auto de apertura a juicio.
Y entonces allí, bueno, sí, por cierto, que es un libro necesario que debe tener cualquier procesalista. Yo sé que está vinculado a la ordenanza penal alemana, pero es un libro muy interesante, ese Derecho Procesal Penal de Klaus Roxin. Habla en 2 o 3 páginas sobre el porqué de la inapelabilidad del auto de apertura a juicio. Bueno, mis estimados, y esa inapelabilidad se sustenta en la idea de que se te dan muchos medios para cuestionar actos de investigación, actos que se realizaron en fase preparatoria o aún en la propia fase intermedia, ¿ok? Y que pudieron haberse realizado y que por lo tanto esas actuaciones depurativas, perdonen por utilizar una palabra dominguera, hoy un día sábado, que es el que estoy transmitiendo esto, esas funciones nomofilácticas del poder cuestionar, buscar una especie de asepsia de que lo que está llegando definitivamente a la audiencia preliminar y que se pasa a juicio es porque definitivamente aquí ya limpiamos el tema de falta de competencia, limpiamos el tema de falta de jurisdicción, de falta de capacidad, de la invocación del carácter formal o no del delito. Todo eso ya está limpiado y que lo único que queda es verificar la fiabilidad de la prueba y que en el juicio oral y público lo único que vamos a verificar es si la prueba admitida realmente tiene capacidad demostrativa, si esa prueba no es mendaz, es decir, que todos los temas quedaron ya resueltos previamente. Como se ve, es una especie de entelequia formal porque hay muchas cosas que quedan a mitad de camino, ¿ok? Y que aún pueden ser cuestionados en el juicio oral y público frente al tema del llamado gravamen irreparable o no, del llamado auto de apertura a juicio. En todo caso, a los efectos prácticos, se atrinchera ese criterio de la no apelabilidad del auto de apertura a juicio, pero por lo menos hay que darle un beneficio a Chávez. Bueno, pues, ¿qué pasa, vale? Y Chávez, ¿qué tiene que ver la política aquí? Bueno, Chávez, el difunto presidente de Venezuela, y fue la única vez que surgió la reforma del código por vía del ejercicio de la facultad excepcional que tiene el presidente de la República de legislar por vía del decreto por ley habilitante. Bueno, incorpora ese resquicio, esa única posibilidad de la apelación del auto de apertura a juicio cuando se trate de un tema de prueba ilícita admitida. Entonces, dejó abierta. Entonces, sabe que ese código, el código 2012, el llamado código Chávez, que fue sustituido por el código actual, el código 2021, surgió por vía de la habilitante que se le concedió al entonces presidente, cuando estaba vivo, obviamente, pues, si no, no pudo haber. Está como el otro que dijo, el político venezolano que dijo, si a mí me matan y yo me muero, bueno, sigamos. Pero no hablemos de políticos pasados o de futuros. Entonces, nada menos y nada más que es el tema de ilícita prueba. Bueno, se agradece, porque ¿qué es lo medular en el juicio oral y público? ¿Qué es lo medular? El tema del debate sobre la prueba. Y si cuestionamos de alguna forma la ilicitud de la prueba, por lo menos ese es un tema que tiene que estar resuelto antes de que el juez por lo menos dicte su veredicto. Sería pésimo que un juez en juicio dicte un veredicto. Ni siquiera que publique, sino que dicte el veredicto cuando todavía la Corte de Apelaciones no ha decidido sobre la prueba ilícita admitida o la ilícita admisión de prueba como apelación del auto de apertura a juicio. Por eso es que obviamente el llamado efecto suspensivo debería operarse cuando se da la apelación, cuando se interpone la apelación contra el componente del auto de apertura a juicio que alude a la ilícita admisión de prueba o la admisión de prueba ilícita. Porque si el 312 del COP establece que no puede realizarse
en una audiencia previa lo que le es inherente a la audiencia de juicio, ¿qué es lo que es definitivo en la audiencia de juicio? Bueno, nada menos que el debate sobre la prueba, pero si estamos cuestionando inclusive la conformación de esa comunidad probatoria por la ilícita admisión de prueba, entonces mal se podría iniciarse ese juicio oral y público. Pero bueno, mis amigos, estábamos hablando del tema de la ordinariez del recurso. Entonces, definitivamente lo del ordinario implica a que está dentro del catálogo de recursos y que cuando se agota dicho catálogo de recursos establecido en el ordenamiento procesal, se asumiría los recursos extraordinarios, como pudiera ser la apelación, como pudiera ser la solicitud de revisión constitucional, y alguien por ahí también podría invocar, bueno, el carácter extraordinario del abocamiento. El abocamiento no funciona como un recurso, sino que, bueno, está escrito en la propia ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, por cierto, abocamiento con B pequeña, porque se trata de que una alzada asume el conocimiento de una causa que provenga de un tribunal de inferior jerarquía. Y aquí el abocamiento, como lo alude las propias decisiones de la Sala de Casación Penal, solo por un problema de desorden procesal. Si lo que conduce el abocamiento sería un problema de desorden procesal. Entonces, el abocar de alguna forma implicaría la nulidad. Entonces, el efecto del abocamiento sería la nulidad de decisiones que hayan sido realizadas a través de desorden procesal. Entonces, cuando yo preguntaba la relación entre nulidad y recurso, no solamente con la declaratoria con lugar de un recurso se conduciría a la nulidad absoluta, sino que obviamente se opera el llamado efecto de nulidad de las actuaciones realizadas. Perdonen por personalizar el asunto. Ni siquiera les voy a decir el número, búsquenla ustedes. Ahí estaba una decisión de abocamiento de la Sala de Casación Penal en el año 2017. Caso Ángel Serpa, de quien les habla, Ángel Serpa, donde asume un abocamiento oficioso la Sala de Casación Penal porque un civil se le intentó procesar por haber sido designado magistrado del Tribunal Supremo por un tribunal militar. Y la propia Sala de Casación Penal habla de la nulidad de las actuaciones en atención a lo que establece el artículo 72 del Código Orgánico. Entonces, fíjense cómo se llega a la nulidad sin la interposición de un recurso, sino por un abocamiento. Inclusive el abocamiento fue interpuesto por mis defensores, pero al final la sala le dijo, la declaró inadmisible el abocamiento y pasó a decidirlo oficiosamente. Entonces, el abocamiento también funcionaría como una especie de vía extraordinaria, ¿ok? Entonces, el carácter extraordinario, ya vamos con tres: el tema del amparo, el tema de la solicitud de revisión constitucional y el tema del abocamiento. Pero reitero, ¿hay alguna concepción de la doctrina que nos habla que el concepto de ordinario implica una recurrencia libre? En cambio, lo extraordinario implica la invocación de causal. 5 minutos antes de que termine esta disertación de hoy, voy a dejar de grabar y voy a una etapa de preguntas, pues si quieren hacerme mis alumnos, que pudiera inclusive ser extendida a una nueva, hoy mismo pues pudiera ser extendida a una nueva sesión. Entonces, vamos a hablar de algunos de otros principios recursivos en el COP. Obviamente que el que primero nos salta es el tema de la impugnabilidad objetiva, de alguna forma descrita en el artículo 423 del Código Orgánico Procesal Penal. En el sentido de la impugnabilidad objetiva, alude a la idea de que ese tipo de decisión cuenta con un tipo de recurso. Eso es lo que alude al concepto de impugnabilidad objetiva. En primer lugar, cuidadito, pues, si alguien lo confunde con
la imputación objetiva. Es otra cosa. La imputación objetiva es un criterio doctrinal a partir del cual se sustenta la justificación de la responsabilidad penal en aras a una variable culpabilística del asunto. Disculpen la digresión en el mundo del derecho penal sustantivo. Ustedes recuerdan que, bueno, que frente al tema de la culpabilidad existe la vieja escuela causalista, que por cierto es nueva también porque existen los neocausalistas. Existe la escuela del finalismo, ¿verdad? 1930 en adelante, del finalismo, aquella famosa expresión de von Lis, no hay ninguna causa invidente, ciega, toda causa tiene una finalidad. Y de hace 50 años para acá está inclusive el tema de la imputación objetiva, rescatado por Jacobs, Roxin, aquello que implica valorar el dominio del riesgo e implica valorar el disvalor de la acción con respecto al disvalor del resultado. Pero no es eso a lo que alude la impugnabilidad objetiva. Fíjate que lo digo porque se suelen parecer un tanto los términos, ¿verdad? La imputación objetiva es una doctrina, digamos, dentro del ámbito de la culpabilidad, de la dogmática, y la impugnabilidad objetiva significa que frente a ese tipo de decisión hay un solo tipo de recurso. Hay palabras que se parecen mucho. Por ejemplo, el código o frases, el código habla de lo que se llama la imputación pública. Entonces tú a veces cuando ves esa palabra, la imputación pública, cualquiera pudiera decir, es la imputación que hace el fiscal del Ministerio Público. No, señor. La imputación pública es cuando la gente está señalando a otro públicamente que ha cometido un delito. Y entonces ese que es señalado pudiera ejercer la propia denuncia, acude al Ministerio Público a decir que lo están imputando públicamente. En realidad la imputación fiscal ha de ser entendida como la imputación formal, esa que establece el 126A del Código Orgánico Procesal Penal. Bueno, entonces, impugnabilidad objetiva. Frente a un tipo de recurso hay un tipo de decisión. Perdonen por banalizar un tanto la explicación, y siempre lo reitero en estos cursos, debe estar grabado más de una vez. Esto me recuerda cuando yo estudiaba quinto grado, que había el acto escolar. Siempre en el quinto grado ponían un acto escolar. Entonces ponían a bailar a la gente, canciones. Por ejemplo, yo recuerdo que con la hija mía, bueno, eso se repetía en todos los actos escolares. Era la canción de María Rivas, ¿te acuerdas? El mapalé, el manduco, esa lo pelaba, pues, en esos actos escolares. Eso lo pelaba. Pero en la época mía, evidentemente, era un vals, ¿verdad? Entonces era un vals viejísimo, vetusto. Y entonces la maestra escogía a los chamitos que iban a bailar el vals. Entonces ponía una fila de damitas, ¿verdad? De muchachitas con su vestido de dama antañona y etcétera. Y enfrente ponía a los caballeritos vestidos en frac. Y entonces tenían que bailar un vals. Ella nos enseñaba a bailar el vals, cómo era la cosa, pero ella nunca decía quién iba con cada quien. O sea, ella decía, cuando llegue la función y se abra la cortina, y allí frente a todos los padres, quien tiene que salir adelante apenas salga la canción, apenas suene la canción, es fulanita de tal, y ella tendrá que escoger a uno. Tendrá que escoger a uno, y 5 para 5, pues. Entonces ahí nadie se va a quedar sin bailar. Por cierto, vale, a mí nunca me dejaban de último. A mí me cogían más o menos de primerito ahí en la cosa, y empezaba el baile. Y entonces tú veías a las chavas dándose codazos. Dale, dale, dale. Bueno, algo así es el tema de la impugnabilidad objetiva. Frente a cada tipo de recurso nos encontramos un solo tipo frente a cada tipo de decisión nos encontramos con un solo recurso. No existe esa polivalencia recursiva. No existe esa variabilidad. Auto de mero trámite, allí está el recurso de revocación. Sentencias que no ordenen la repetición del juicio oral y público dictado por la Corte de Apelaciones, allí está el recurso de casación. Autos que causen trascendencia, allí está el recurso de apelación de autos. Sentencias condenatorias definitivas en la cual se verifica con posterioridad algún carácter injusto, allí está el recurso de revisión. Cada una con su cada una, impugnabilidad objetiva.
Por cierto, a veces el código, creo que en el 428, habla de inimpugnabilidad o irrecurribilidad. Me pareciera decir, bueno, es sinónimo el asunto. En el tema de la inimpugnabilidad es que no tiene recurso. Esa decisión no tiene recurso. Allí está la decisión que se dicta en el 250 del Código Orgánico Procesal Penal. Cuando alguien solicita la revocatoria o la modificación de una medida de coerción personal y entonces el juez niega el recurso y lo establece expresamente el 250, contra esa decisión no hay recurso, que no tiene impugnabilidad objetiva. Ahí está la decisión en el procedimiento especial por la acción civil derivada de hecho ilícito penal, en donde se dicta la sentencia condenatoria en el tribunal de juicio y por la acción civil y dice contra ese fallo no habrá un recurso. Ahí está la decisión, por ejemplo, frente a las incidencias de apartamiento, recusación o inhibición, cuando declara con o sin lugar las incidencias de apartamiento. Contra ese fallo no habrá recurso. Entonces hay un tema de negación de la impugnabilidad objetiva. No tiene un recurso. Pero, bueno, en la próxima sesión, que sería el próximo viernes a las 5 de la tarde frente a mis alumnos, vamos a continuar con otras explicaciones y a ver si por lo menos comenzamos con la invocación, con el análisis de dos de los recursos, por lo menos el recurso de revocación y el recurso de apelación de auto. Entonces, me despido por acá, dejo solamente abierto esto a mis alumnos por si tienen alguna pregunta con respecto al día de hoy. Gracias.